días. Hoy hablaremos sobre la semiología y la entrevista estomatológica. ¿Qué es la semiología? La palabra semiología viene del griego semeion, que significa signo, y logos, que es tratado o estudio. Es decir, es el estudio de los signos. Entonces, la semiología es una parte de la medicina que se va a encargar del estudio, de la identificación de las diversas manifestaciones que se van a dar en los pacientes o enfermos. Está dividida en dos grandes grupos: la semiotecnia, que es la técnica de la búsqueda del signo, y la clínica propedéutica, que es la enseñanza preparatoria destinada a reunir e interpretar diversos signos y síntomas para luego llegar a un determinado diagnóstico. ¿Y qué es la entrevista estomatológica? La entrevista es la base de todo diagnóstico. Esta se construye decodificando mensajes procedentes del paciente, quien posee cierta capacidad de observación de sí mismo. Durante la entrevista es necesario tener tres objetivos. 1. Conocer a la persona durante el proceso. 2. Conocer su historia clínica. Y 3. Tener una relación armónica con el paciente. Recordemos que el interrogatorio no termina cuando se examina al paciente, sino cuando se logra diagnosticar lo que padece. Términos. Semiología. Abarca el estudio de los signos y síntomas que apoyan una idea acerca del origen de la enfermedad. Sindromología. Tiene por objetivo el estudio de los síndromes. Signo. El concepto de signo es de mayor comprensión y amplitud que el del síntoma. Llevan en sí un análisis mental. Síntomas. Son las manifestaciones visibles de la enfermedad. Síntomas subjetivos. Cuando el síntoma es referido por el paciente y no por el médico, como por ejemplo un dolor dental. Síntoma objetivo, por el contrario, cuando es observado por el facultativo. Síndrome, conjunto de síntomas y signos referidos por el paciente. Diagnóstico, conocimiento que se tiene acerca de la enfermedad. El diagnóstico clínico, dialéctica para la correcta interpretación de los síntomas y signos obtenidos en el paciente. Funciones de los signos y los medios. La función de los signos consiste en comunicar ideas por medio de los mensajes, ¿no? Esta operación implica un objeto, una cosa de la que se habla o referente, signos y por lo tanto un código, un medio de transmisión y evidentemente un emisor y un destinario. El teórico de la comunicación Roman Jackson definió 6 funciones lingüísticas, las que estamos observando. La función referencial es la base de toda comunicación, define las relaciones entre el mensaje y el objeto al que se hace referencia. Su problema fundamental reside en formular a propósito de referente una información verdadera, es decir, objetiva, observable y verificable. La función emotiva define lo que es las relaciones entre el mensaje y el emisor. Cuando nosotros comunicamos por medio del habla o de cualquier otro modo de significación, emitimos ideas relativas a la naturaleza del referente, ¿no? Pero también podemos expresar nuestra actitud con respecto a ese objeto, bueno o malo, bello o feo, deseable o detestable, respetable o ridículo. La siguiente función, la función connotativa o combinativa, define lo que es las relaciones entre el mensaje y el receptor, pues toda comunicación tiene por objeto tener una reacción de ese último. La comunicación puede dirigirse ya sea a la inteligencia o a la efectividad del receptor. Y encontramos en este nivel la misma distinción objetivo-subjetivo. La siguiente función es la función poético-estética. Es definida por Ramon Jackson como la relación del mensaje consigo mismo. Es la función estética por excelencia en las artes. El referente es el mensaje, que deja de ser su instrumento de la comunicación para convertirse en sujeto, ¿no? Las artes y las literaturas crean mensajes, objetos que en tanto que objetos y más allá de los signos inmediatos que son lo que los sustentan, son portadores de la propia de significación y pertenecen a una semiología particular. La siguiente vendría a ser la función fática. Esta afirma y mantiene o detiene la comunicación. Esta ayuda a atraer lo que es la atención del interlocutor. La siguiente función vendría a ser la función metalingüística. Tiene por objetivo definir el sentido de los signos que corren el riesgo de no ser comprendidos por el receptor. Además de este modo, la función metalingüística remite el sentido al código del cual se extrae su significación. Los objetivos de la semiología, generales y particulares. El diagnóstico es el objetivo principal de la semiología. El diagnóstico es un proceso que abarca a partir de los síntomas o signos mostrados por el paciente, los cuales van a motivar
a que se realice su consulta. El operador, el odontólogo, va a tener la capacidad o debe tener la capacidad necesaria para llenar la historia clínica de una manera correcta y completa. En esta historia clínica va a anotar, va a registrar tanto los datos físicos como los síntomas, signos que manifiesta el paciente, para posteriormente, según los conocimientos que abarca la semiología, encontrar un diagnóstico correcto, que posteriormente un plan de tratamiento. Como dije, el paciente va a la consulta, pues se manifiesta un pequeño dolor, ya puede ser en una zona específica o una genérica. Los objetivos generales: va a ser confeccionar una historia clínica correcta y completa. Para confeccionar esta historia clínica debemos conocer las estrategias utilizadas para el diagnóstico clínico. Puede ser un examen, como se puede mostrar en la imagen en el caso de los odontólogos. Debemos tener la capacidad de interpretar los signos y síntomas de la enfermedad. El odontólogo debe tener también la capacidad para analizar las imágenes radiográficas, que son elementos complementarios para encontrar el diagnóstico correcto. Objetivos particulares: el diagnóstico clínico. Debemos reconocer los elementos en los que se basa el diagnóstico. También debemos de identificar las diferentes estrategias que pueden utilizarse para el diagnóstico, y no solo identificarse, sino también emplear esas estrategias. Antecedentes personales. Tenemos tipos fisiológicos, patológicos, de medios, hábitos, de familiares y hereditarios. En los antecedentes fisiológicos tenemos que estos son útiles para conocer los factores de riesgo e identificar el tipo de paciente y cómo vamos a llevar el caso del paciente. Tenemos en nacimiento, en la etapa natal, en la etapa postnatal, crecimiento y desarrollo, alimentación, sus inmunizaciones que haya tenido, sus hábitos gineco-obstétricos, tipo sanguíneo y transfusiones que haya tenido. En los antecedentes patológicos, aquí se encuentran todas las enfermedades diagnosticadas por su médico y accidentes que haya tenido y el tratamiento que haya estado siguiendo, su evolución y las secuelas que haya quedado. Pueden ser médicos, quirúrgicos, traumáticos, alérgicos o debido a vicios y manías. También tenemos de medios, que estos son antecedentes que están vinculados con el medio ambiente familiar, laboral, social y cultural. Tenemos el de escolaridad, ocupacional, el núcleo familiar, lugar de nacimiento y cómo es el lugar que habita. Tenemos también de hábitos, que estos son las costumbres que tiene el paciente, que nos proporciona de acuerdo con cómo es su personalidad y de las posibilidades que tenga al enfermar como consecuencia de estas costumbres, como tenemos acá la alimentación y el apetito, las alergias que tenga a ciertos alimentos, catarsis intestinal, diuresis, bebidas alcohólicas, cómo es su sueño, si toma una droga o un medicamento, sus hábitos sexuales. También tenemos antecedentes hereditarios y familiares. Estos antecedentes familiares y hereditarios se debe registrar el nombre de la enfermedad, el parentesco del enfermo, si está vivo o no. Tenemos por ejemplo la diabetes, la hipertensión, neoplasias, osteosclerosis, enfermedad coronaria y enfermedades alérgicas. Enseguida hacemos el examen físico, que al paciente se le debe llevar a un ambiente donde sea luminoso, templado y silencioso. Procedemos a la inspección, que se debe observar al paciente.
seguido de la palpación y luego seguido la percusión, que se da pequeños golpecitos, y luego seguimos con la auscultación, que se ayuda con la ayuda del estetoscopio. Luego debemos hacer un examen físico general, como vemos acá, ver la marcha, el biotipo, la actitud, las fases, peso, talla y temperatura, cómo está su piel, sus mucosas, su tejido celular subcutáneo, las faneras, el panículo adiposo. Luego el examen físico regional, debemos evaluar por regiones como la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen, la columna vertebral y sus extremidades. Luego llevamos a cabo los exámenes instrumentales, como es la tensión arterial, entre otros. Síndromes y patologías. Las más conocidas tenemos a la cardiopatía isquémica, que es un conjunto de síntomas y signos que se produce por una disminución del aporte de oxígeno al corazón, y esta es una de las principales causas de muerte en los países desarrollados. También tenemos a la insuficiencia cardíaca o IC, que es un síndrome clínico debido a la incapacidad de los ventrículos para eyectar la sangre, y los factores que aumentan riesgo de IC serían la enfermedad coronaria, la hipertensión, la diabetes y el alcoholismo. Y por último, las arritmias cardíacas. El ritmo cardíaco normal oscila entre 60 y 100 latidos por minuto, y la alteración de estas características constituye una arritmia cardíaca. También tenemos unos exámenes complementarios, como serían las radiografías, que podrían ser sin o con contraste. Estas permiten la visualización de los órganos. Con la radiografía del tórax se puede evaluar la anatomía ósea y la silueta cardíaca, el parénquima pulmonar, la circulación arterial y el péndulo capilar, pudiendo a través de los mismos tener información de la hemodinámica. También tenemos a la ecocardiograma, que nos permite valorar la anatomía, y con el agregado del Doppler nos da información de la hemodinamia en tiempo real. La angiografía y cateterismo cardíaco. Esta nos permite evaluar o visualizar por medio de la sustancia de contraste el interior de vasos y cavidades. Y tenemos a las pruebas ergométrica graduada o PEG, que su principal indicación es la detección de isquemia coronaria. Está indicada para la insuficiencia aórtica a la hora de evaluación de la capacidad funcional de pacientes con insuficiencia aórtica moderada a grave. También para la fibrilación auricular, para evaluar la frecuencia cardíaca con el ejercicio. También para la cardiopatía congénita, en lo cual nos ayudará a la valoración del consumo de oxígeno. En las contraindicaciones serían el infarto agudo del miocardio, la angina inestable, la embolia aguda o infarto de pulmón y la taquiarritmias o bradiarritmias. El siguiente punto es la interpretación clínica y el enfoque del diagnóstico. Tal como su nombre lo dice, consiste en interpretar correctamente los signos y síntomas que pertenecen a determinadas patologías, con el fin de que éstas nos puedan guiar y dar un acertado diagnóstico. Para esto se va a seguir un procedimiento. El primer paso consiste en desarrollar la capacidad de generar hipótesis tempranas. Esto va a suceder durante la anamnesis o el interrogatorio, donde el paciente nos va a decir cuáles son sus principales quejas o malestares, y con esto nosotros podemos desarrollar una hipótesis temprana de las enfermedades a las que pertenecen estos síntomas. El siguiente paso es justificar las deducciones de las hipótesis. Quiere decir que debe haber una razón lógica por la cual estamos dando un diagnóstico presuntivo. Por ejemplo, un paciente nos dice que tiene dolores de dientes solo cuando se va a dormir en las noches, pero se le pasa a levantarse. Nosotros, con los conocimientos fisiológicos que competen a nuestra carrera, podemos saber que cuando una persona está echada, aumenta la presión en la cámara pulpar. Por lo tanto, podemos deducir que esto es lo que provoca el dolor en el paciente, a diferencia de cuando está de pie. Para el tercer paso, ya se tienen posibles diagnósticos, por lo que el interrogatorio, el examen físico y los estudios complementarios adicionales se realizan con el fin de comprobar o refutar las hipótesis que van quedando. En otras palabras, se realizan pruebas específicas para determinadas enfermedades. El siguiente paso para aplicar es el razonamiento probabilístico. Esta estrategia se utiliza cuando los datos son incompletos o ambiguos. Por ejemplo, en el ámbito odontológico, cuando se presentan quistes o enfermedades de huesos maxilares, estudios epidemiológicos muestran que algunas enfermedades se presentan a determinadas edades
o bien son preferentes del hombre o de la mujer. Entonces nosotros podemos utilizar estos estudios probabilísticos cuando no podemos llegar a un diagnóstico definitivo por falta de datos o ambigüedad. El último paso sería diagnosticar enfermedades asintomáticas. Para esto, con la ayuda de la historia clínica, se evalúan los factores de riesgo y así brindar guías preventivas. Todo esto con el fin de reducir en el futuro las incidencias de las enfermedades. A esto es a lo que se le conoce como medicina preventiva. Historia clínica. La importancia de la historia clínica está plenamente justificada en los puntos de vista siguientes: asistencial, ético, médico-legal. Un aspecto relevante en la historia clínica para estudiantes de estomatología es conocer la semiología bucal u odontológica. Cuando se hace una revisión completa de la historia clínica del paciente, puede brindar la clave principal del diagnóstico de cualquier enfermedad u orientar a la verdadera causa de la lesión, una vez hallada. La tríada tiempo, paciencia y buena relación médico-paciente constituye un factor esencial para el cumplimiento del objetivo fundamental, que es la confección correcta de la historia clínica. Principales medidas en epidemiología. Una vez identificado un problema científico y hipótesis, es necesario someter la prueba estudiando las personas que enferman, analizando la morbilidad de esas enfermedades y de las personas que fallecen. Medida de frecuencia. El primer paso de la investigación epidemiológica es medir la frecuencia de los eventos de salud con el fin de hacer comparaciones a través del tiempo entre distintas poblaciones o de una misma población. Las medidas de frecuencia más usadas en epidemiología se refieren a la medición de la mortalidad o la morbilidad en una población. Medidas de mortalidad. La tasa de mortalidad es el indicador más utilizado en la medición de la mortalidad. Se obtiene de la relación entre el número de difusiones ocurridas en un periodo de tiempo determinado, generalmente en un año, y una estimación de la población expuesta al riesgo de morir en el mismo periodo. Medida de morbilidad. Son las que miden la situación de una comunidad en términos de prevalencia o de incidencia con respecto a la enfermedad, permitiendo conocer así de qué manera enferman o padecen los habitantes de una comunidad. Sirve también para calcular la población que será blanco de determinados programas y de la demanda de servicios que su atención exige. Las medidas de asociación o de efecto son medidas que se usan para evaluar la asociación entre un evento y un factor de estudio de un determinado factor que se presume como su causa. Medidas de impacto social. Son las que podemos dividir cuando miden el exceso de riesgo en los expuestos en la población que se toma de referencia, y en relativas cuando miden el porcentaje de riesgo que es debido a la exposición. Para poder hacer diagnóstico clínico, uno hay que primero entender o reconocer cuáles son los elementos que definen al paciente enfermo. 2. Reconocer la secuencia habitual del diagnóstico y entender las diferentes estrategias utilizadas para realizar el diagnóstico clínico. Entre lo primero, los elementos que definen al paciente enfermo es la enfermedad como tal, el síndrome y la situación o contexto. A continuación voy a explicar lo que viene siendo la secuencia del proceso de diagnóstico, así algo muy resumido y simple para que se pueda comprender de una mejor manera. Secuencia del proceso diagnóstico. Todo comienza con lo que viene siendo el síndrome. Un paciente va a venir al consultorio con un síndrome, que es un conjunto de síntomas que se presentan juntos. Son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado provocado. Eso va a ser lo que nos permite comunicar. Qué es lo que siente, qué es lo que está experimentando, con qué síntomas o signos va uno a observar en el paciente. Después se va a dar lo que viene siendo los métodos o estrategias para poder llegar a un diagnóstico. Y en base a eso ya se va a dar lo que viene siendo la enfermedad. O sea, qué es lo que uno va a llenar en base a todos los exámenes que uno va a hacer para poder uno llegar a ese diagnóstico. Todo lo que son estrategias para el diagnóstico clínico, uno va a encontrar primero la número 1, que es reconocimiento del patrón. Que uno ya con la experiencia laboral que uno va a tener como odontólogo o en la clínica odontológica, uno ya va a relacionar ciertos signos con enfermedades más comunes que sean en nuestro ámbito laboral. Por ejemplo, en caso de una lengua blanca o con algunas porosidades blancas, uno puede encontrar, ya uno puede deducir que es candiliasis.
uno ya puede como que ver esa paciente con una lengua blanca, pero en general siempre es candidiasis, ya uno va como ya apuntando a eso, o sea, ya tiene una noción de qué podría hacer. La segunda estrategia viene siendo la del método logarítmico, donde uno en base a un signo o a un diagnóstico presuntivo, uno va a ver, o sea, potenciales de qué es lo que podría estar generando este problema en el paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene problemas de la presión, o sea, uno ya va viendo, puede ser por tales motivos, como por ejemplo, excesivas salen en su dieta, tal vez también pueden ser problemas con el sistema angiotensina, tal vez no sea por eso, tal vez sea por medicación, con algún tipo de que le está haciendo la presión. Uno ya está viendo, o sea, posibles rutas o vías preestablecidas. Y en base a tener exámenes que uno va a hacer, uno va a descartar unas y va a ir por otras. Después sigue el método exhaustivo, que es el que que se aplica por lo general en lo que son novatos como nosotros o estudiantes, en el cual uno mediante una estudia clínica va a recopilar todos los posibles, todos. Y con eso ya uno con ya un conjunto de datos de todos, presión cardíaca, también análisis radiográfico, de todo eso se va a diagnóstico, no antes. Después se da también el método que es el que se da más que todo por médicos odontólogos ya experimentados, que es el hipotético deductivo, donde uno, en base a lo que uno ya ha experimentado en lo que uno ejerce la carrera, y uno va deduciendo así mediante los primeros síntomas o signos que nos dan los pacientes, que es posible, y uno ya seguía por eso.